El día de hoy vamos a explicar un tema que pasa por debajo del radar, pero que en realidad es uno de los temas más importantes, si no el más importante en la reforma política, mucho más importante que la bicameralidad. Y lamentablemente es un tema que, al parecer, ni siquiera los congresistas virtuales saben explicar o, al parecer, tampoco lo entienden, porque cuando les preguntan sobre la reforma política si es que van a apoyar, dicen sí, sí, y cuando les preguntan por las primarias en concreto, o no responden, o se hacen los desentendidos, o responden con cosas demasiado vagas. Por eso espero de que alguno de ellos también les llegue este vídeo para que puedan entenderlo. Y para que tú, que me estás escuchando, puedas entenderlo también y saber preguntar al respecto. Vamos a ir paso a paso para describir de qué se trata esta reforma y por qué es tan importante para el Perú. Y adelante. Ahora, las primarias. Las primarias en realidad es una forma corta de referirse a las PASO. Y PASO viene de las siglas de primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Y qué quiere decir cada cosa? Primarias se llaman primarias porque suceden primero antes de las elecciones generales. En este caso suceden 6 meses antes. Para nuestro caso, más o menos deberían llevarse a cabo en octubre. Entonces, ¿ves? Se llevan a cabo primero, así que se llaman primarias. Luego iremos con más detalle, no te preocupes. Son abiertas porque en estas elecciones primarias todo el Perú puede votar. No solamente los militantes, no solamente las cúpulas, sino que está abierto para todo el Perú. Son simultáneas, porque cuando uno vota en las primarias, el mismo día se vota para los candidatos de todos los partidos. No es de que un día en el local de uno de los partidos votamos ahí y otro día votamos en otro. No, no. Es bien parecido a las elecciones que acabamos de tener en el 2020 de las congresales, muy parecido, porque nos vamos al mismo lugar de votación de siempre y votamos para todos los partidos. Simultáneas, ya, y obligatorias. Y obligatorias porque es obligatorio para todos nosotros, parte del electorado, asistir a votar. Y es obligatorio que los partidos participen en las primarias si es que desean calificar y llegar a las elecciones generales de 2021. O bueno, en caso general, las elecciones generales que son 6 meses después de las primarias. Entonces paso, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Y te preguntarás ahora, ya, pero exactamente, ¿cómo funcionan las primarias? Muy bien. La forma más sencilla de explicar las primarias es entenderlas como si ellas fuesen elecciones adelantadas de voto preferencial. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Recuerdas que tenemos las elecciones generales que vienen con voto preferencial? Bueno, en las elecciones primarias, todo lo que se trata con el voto preferencial se mueve hacia las primarias y ahí es donde hacemos el voto preferencial. Mientras que en las elecciones generales ya no hay voto preferencial. Por eso cuando escuchen de que dicen eliminar el voto preferencial, no se refieren a eliminarlo por completo, se refieren a moverlo a otra fecha, en este caso a la fecha de las primarias, porque las primarias son prácticamente elecciones preferenciales. En realidad esa es la forma más fácil de entenderlo, son preferenciales, elecciones preferenciales. De tal manera que el voto preferencial todavía sigue, pero en las primarias nos encargamos de escoger candidatos en específico y cuando llegan ya el día de las elecciones generales, solamente nos preocupamos por escoger el partido y marcar el símbolo del partido. Ahí ya no nos preocupamos por el candidato en específico. No te preocupes, que iremos en más detalle. Ahora, en las primarias hay 2 tipos de elección dentro. O bueno, 2 cosas que tenemos que elegir. O 2 puestos. Cada peruano elige cuál de los militantes dentro de un partido merece convertirse en el candidato a la presidencia en las elecciones por el partido o el candidato al Congreso en las elecciones generales desde el partido. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando vamos a votar, escogemos quién nos gustaría que fuese el candidato a la presidencia de nuestro partido preferido. Y asimismo también escogemos qué candidato o precandidato nos gustaría que se vuelva o que se convierta en candidato al Congreso. Por supuesto, para poder escoger a alguien, esa persona tiene que haber sido militante del partido y además tiene que haberse lanzado como precandidato. No es de que escogemos entre los miles de militantes, no, sino que entre los militantes del partido se les asignará un número y alguno de ellos querrá lanzarse. Una vez que ellos se lanzan como precandidatos, ahí recién podemos escogerlos. Ahora vamos en más detalle con esto. En las primarias somos nosotros quienes elegimos en las urnas quiénes van a ser o quiénes se van a convertir, quiénes van a ascender a convertirse en candidatos. Ya no son solamente las cúpulas de los partidos, ni tampoco solamente los militantes dentro de los partidos, sino todo el Perú.